Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saluda tu amigo pastor David Fonseca de la Iglesia Centro Cristiano Recinto Santo. También te quiero mandar un saludo por parte de mi pastor Inocencio Cortés, que somos los que estamos a cargo de esta iglesia. Fíjate que nos fue encomendada una palabra en este mes de octubre para darte un mensaje. Y la palabra es la palabra fe. Yo quiero en esta tarde contarte una historia que está en el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, del versículo 25 al versículo 24. Y fíjate que dice en la Biblia que había una mujer, en estos versículos cuenta, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido muchos pesares esta mujer. Dice la Biblia que había sufrido también de mucho gasto financiero, ¿sí? Que había pasado, que había ido a consultar a muchos médicos y había gastado, como te vuelvo a repetir, todo lo que ella tenía. Pero dice que nada había aprovechado para recuperar su salud. Pero dice que antes le iba peor. Pero fíjate, te quiero decir en esta tarde, cuando yo hablar de una persona que según hacía milagros, y digo según para ella en ese tiempo, escuchó hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la historia que ella vino cuando Jesús estaba predicando. Había una gran multitud de gente, pero cuando digo multitud, había cientos y miles de gentes. Yo no sé si tú puedes imaginarte cuando hay un concierto de algún artista, cuando hay un concierto de algún hermano que hace un evento, algún concierto cristiano, va mucha gente. Y para poder nosotros llegar a ese siervo, a ese artista quizás, hay mucha gente. Hay gente que quizás está haciendo la seguridad, hay gente que está cuidando de la integridad de esta persona, hay gente que está viendo el concierto. Y Jesús no estaba haciendo ningún concierto, en eso estamos de acuerdo, pero Jesús, era tanta la gente que se quería acercar por recibir un milagro. Pero dice la historia en Marcos capítulo 5 que esta mujer ya tenía 12 años, que había gastado todo su dinero, que había ido a médicos, que había ido con especialistas quizás en ese entonces. Pero dice la palabra que ella escuchó. Fíjate, dice que la primer punto que te quiero poner hoy en esta enseñanza es que la fe viene por el escuchar la palabra. Ella escuchó. Si nosotros estamos diciendo en estos mensajes en video que si tu fe ahorita está menguando, tu fe quizás está ahorita por los suelos, quizás tu fe ahorita no está en la mejor etapa, déjame decirte que si tú escuchas esto, yo sé que Dios te va a fortalecer, porque dice que la palabra viene por el oír. Y cuando tú abres tus oídos, como esta mujer escuchó que había alguien que estaba haciendo milagros, porque ella ya no tenía a dónde ir, ya había gastado todo lo que tenía, ella ya había invertido en todo en su salud. Yo creo que hay mucha gente que está padeciendo hoy en día esto. Yo creo que lo podemos ver ahorita con el tiempo del COVID, que hay gente que tiene la solvencia económica, está bien posicionada económicamente hablando, financieramente, y ha gastado todos los recursos para poder sacar su salud a flote. Yo creo que muchas personas han tenido que hacer un gasto, pero imagínate que tú hayas hecho este gasto para salir adelante con tu salud, pero no sales adelante. Ya no tienes otra alternativa, quizás los recursos se te acabaron, quizás ya no sabes a dónde ir, quizás ya no sabes con quién asistir a que te dé una palabra. Pero déjame decirte que yo tengo que decirte algo en esta tarde, que yo creo que lo que te estamos diciendo cada uno de los pastores en todo el transcurso que lleva el mes de octubre, inyectando esta palabra de fe, que yo creo que es el momento que tú abras tus oídos, como esta mujer.
Dice que escuchó que uno estaba haciendo milagros. Y dice que ella no le importó, fíjate, ella no le importó que hubiera mucha gente. Yo no sé si tú has estado en un momento, quizás en el metro, quizás donde hay multitudes de gente, pero para tú alcanzar el objetivo a donde vas, para alcanzar donde tienes que llegar en ese punto de encuentro, tienes que abrirte brecha, tienes que hacer camino, tienes que hacer a un lado quizás además gente para alcanzar ese objetivo. Esta mujer tuvo que abrir brecha para llegar ante los pies de Cristo. Y fíjate que ella decía algo muy importante, dice, si tan solo tocar el manto de mi Señor, de Jesucristo, dice que ella tenía la fe. ¿Por qué? Porque yo creo que ella ya había escuchado anteriormente de quién están hablando, de Jesús. Y fíjate que si tú has escuchado de Jesús, yo creo que es el momento que pongas a trabajar tu mente, como esta mujer. Porque muchos hemos escuchado hablar de Jesús, de sus obras, de sus milagros, pero jamás tú has hecho lo posible de alcanzar a nuestro Señor Jesucristo, de quizás tocar su manto. En lo espiritual es estar en su presencia, estar bajo su cobertura. Quizás no has peleado esa batalla, quizás no has querido alcanzar, quizás no lo has hecho por pena, quizás no lo has hecho porque te sientes no deseado por Dios, quizás te sientes que quizás no te va a escuchar, pero déjame decirte que estás equivocado, que esta mujer ya no tenía otra manera de ser salva, y escuchó que había uno que la podía sanar de su azote de 12 años. ¿Te puedes imaginar 12 años? Número punto 2. Muchos nosotros queremos nuestros milagros a la hora de ya. Queremos que Dios nos escuche a la voz, en un solo sentir, en un solo momento. Pero déjame decirte, esta mujer dice que pasó 12 años. ¿Te puedes imaginar 12 años con una circunstancia difícil que tú tengas en tu vida? 12 años que quizás estás peleando una batalla. Fíjate que nosotros conocimos a una persona que tenía a su hijo en la cárcel y le sentenciaron a más de 12 años su hijo estar sentenciado. Imagínate 12 años estar en oración para que su hijo fuera liberado, para que su hijo fuera perdonado por estas personas que lo acusaron. La historia de esta mujer es diferente, pero ella esperó 12 años, y yo creo que fueron 12 años de lucha, porque ella presentaba un sangrado interno, de flujo de sangre. Tú puedes imaginarte perder sangre día y noche, que siempre antes de que te duermas tú tengas ese flujo de sangre, que cuando te despiertas tengas ese flujo de sangre por 12 años. Pero esta mujer no le importó cuando escuchó, después de 12 años, que había alguien que la iba a sanar de ese azote. Déjame decirte que punto número 2, a ella no le importó. Ella abrió brecha, ella abrió camino, y ella escuchó porque ella oyó, ¿sí? Y dice la palabra que ella vino detrás de él. Déjame decirte, a veces pensamos o a veces pensáramos que Jesús nos da la espalda. Mucha gente vive con esa equivocación, con esa mentalidad, que a veces Dios les da la espalda, que a veces no están a favor de estas personas. Pero déjame decirte que no, porque Dios está para todos. Aquí dice la palabra que la multitud, ¿sí? La multitud rodeaba a nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que las necesidades en multitud eran muy palpantes. Había mucha gente en esa hora con mucha necesidad que quería un milagro. Pero fíjate que ella fue la diferencia entre toda esa multitud. Porque dice que cuando llegó con el Señor Jesucristo, tocó su manto. Y dice la palabra que salió enseguida nuestro Señor Jesucristo. Dice que percibió, sintió que salió un poder de Él. Y dice que le dijo a sus discípulos: he sentido que alguien me ha tocado.
Y dice que los discípulos dijeron: Señor, pero ¿no te has dado cuenta cuántas miles de gentes te han tocado y te quieren tocar todavía? Y nos preguntas, ¿quién te ha tocado? Dice: sí, pero esta fue una fe, este fue un tocamiento, este fue un roce que no he sentido en todo el tiempo que Jesús llevaba predicando aquí en esta tierra. Esta mujer hizo lo imposible, pero era tanta la fe de 12 años que estaba esperando esta mujer que Jesús lo sintió. Una fe de 12 años. ¿Qué trato de decirte? Que si tú estás pasando una situación difícil, que quizás tienes 3 días, quizás tienes una semana luchando con este problema, quizás tienes meses, quizás tienes un año y te das por vencido, déjame decirte que esta mujer no se dio por vencido al primer día ni al primer año. Hasta los 12 años escuchó. Y si tú nos estás escuchando, que damos este mensaje junto con mis amados pastores, es porque queremos inyectarte esa fe, como esta mujer. Que si tan solo nosotros viniéramos al estrado, si tan solo nosotros viniéramos a los pies de Cristo, Dios va a hacer tu milagro, Dios va a escuchar tu necesidad. Esta mujer dice que tan solo dijo: si yo tocare su manto, seré sana. ¿Y qué crees que pasó? Que ella fue sana. Aquí la enseñanza que viene de parte de Jesús es que a veces nosotros, ¿sí?, no ponemos en práctica nuestra fe en muy poco tiempo. Dice la Biblia que si nosotros tuviéramos la fe como un granito de mostaza, le diríamos a ese monte: muévete, y ese monte se movería. Déjame decirte, ¿cuánto pesa una semilla de mostaza? Quizás miligramos. Quizás si tú cargas una semilla de mostaza, dices algo insignificante, es algo que no vale la pena, quizás es algo muy minimizado, es algo que la verdad no le veo, pero dice la palabra que si tan solo tú y yo tuviéramos fe como ese granito de mostaza, vamos a decir un 0.0 miligramo de peso, ¿cuánto podrá pesar ese gramo de mostaza? Imagínate lo que Dios nos pide, tan siquiera ese miligramo de fe. Esta mujer, 12 años azotando esta enfermedad, solamente tocó su manto y ella fue sana. Pero hubo un proceso. Déjame decirte que Dios es Dios de procesos. Nosotros los seres humanos nos gusta que seamos atendidos a la primera vez. Es cuando tú vas a un restaurante y cuando llevas un poco de hambre, quieres que se te atienda lo más rápido posible y lo más sabroso, ¿verdad? Pero hay un costo. Cuando nosotros llegamos a un buen restaurante y queremos el mejor platillo, tenemos que pagar ese costo por esa comida. Esta mujer pagó un costo de estar azotándose con esa enfermedad 12 años. ¿Qué trato de decirte? Que quizás tu milagro puede pasar en 5 minutos, quizás en 1 hora, quizás en días o quizás en años. Pero eso va a pasar según tu medida de fe. Yo creo que es momento de que nosotros pongamos a trabajar nuestra fe. Esta mujer nos deja muchas enseñanzas, que abrió brecha, abrió camino, no le importó lo que dijera. Imagínate la gente que la conocía, la gente que decía: mira, ahí va la mujer con flujo de sangre, cree que por tocar al Señor Jesucristo ya va a ser sana. No le importó las críticas, no le importó el qué iban a decir, no le importó el qué dirán. A veces nosotros no ponemos en fe nuestra práctica porque a veces nosotros nos sentimos apenados en el qué dirán los hermanos, en el qué dirán mi familia. Quizás porque voy a orar en el Señor, porque quizás no quiero que me agarren un día arrodillado, quizás mi esposo me va a dar pena si no cree en el Señor, si mi familia no tiene su fe puesta en el Señor, un día me vea arrodillada, o que un día un señor o un joven esté arrodillado enfrente de su Señor. Yo creo que es momento, si tú estás pasando en circunstancias difíciles de salud, financieras, con tu familia, quizás con tus padres, con tus hermanos, no sé. Es momento que nosotros pongamos a poner en práctica la fe. Se oye sencillo y se oye muy fácil, pero a esta mujer le requirió mucho esfuerzo, 12 años.
Y yo quiero terminar con esto, que Jesús le permitió, sí, ser sana, porque nuestro Señor Jesucristo era un Dios lleno de poder. Fíjate la multitud que lo apretaba, que estaba con Él. Dios tenía el poder para hacer el milagro de toda esa multitud de gente. Fíjate lo que te estoy diciendo en esta tarde. Jesús tenía el poder de hacer los milagros de toda esa multitud, de millares, de millones quizás de gentes. Pero Jesús entendió que esta mujer tenía algo diferente a todos los demás: su fe, que fue la que se lleva el primer milagro en esa prédica que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo. La fe es algo diferente, que nosotros creamos, que no la creamos, que tenemos a alguien que nos puede sacar del conflicto, de la circunstancia difícil. Sus discípulos todavía hasta se amonestaron, se sacaron de onda, como decimos. Jesús, no estás viendo toda la gente que te está apretando, y nos preguntas, ¿verdad? Yo creo que es tiempo de que nosotros, tú y yo, activemos nuestra fe. Fíjate lo que le dice nuestro Señor Jesucristo a esta mujer. Dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Y luego le dice: ve en paz. Simplemente no le dio su milagro, sino todavía le dio la paz. Y dice que dice: y queda sana de todo tu azote. Nosotros, de acuerdo a nuestra fe, será hecho. Es la afirmación que Jesús le dijo a esta mujer, que le decía a las personas, que estaban hambrientos de un milagro. Acuérdense que era un tiempo que no había mucha medicina, que la gente estaba muy enferma. Y eso no quiere decir que la medicina ahorita no nos traiga o nos dé la solución a nuestros problemas. Ahorita estamos atravesando una pandemia que ahorita no ha sido podido ser controlada. Necesitamos activar nuestra fe. Si todos los seres humanos pondríamos nuestra fe en Cristo, créame que esto ya tendría una solución. Quiero dejarte esto en tu corazón en esta tarde. Ojalá esta palabra haya sido de bendición, ¿sí? Y que no importa cuál es la circunstancia que estás viviendo, déjame decirte, confía en Dios y mantén tu fe en Él. Y en quien Él, sí, va a tener el control de tu situación. Dios te bendiga y Dios te guarda, y recibe un saludo de tu amigo pastor David Fonseca. Que Dios te bendiga.